Pues hola, bueno, bienvenidos a este nuevo evento de Grey Hats Talks. Hoy vamos a hablar de una herramienta obligatoria a día de hoy, que son los sistemas de EDR. Es una herramienta obligatoria hoy día porque, bueno, según el estado de las amenazas que pueden hacernos algún tipo de daño, estropicio en nuestro ordenador y de ahí, de nuestros dispositivos, tanto ordenador como teléfono, y de ahí saltar a otras partes de la organización, pues bueno, es necesario verlo y es necesario adecuarlo al estado del arte de las amenazas, adecuar una herramienta correcta para poder acompasar y podernos defender sobre estas nuevas amenazas. Entonces, en concreto, hoy vamos a ver una herramienta de SentinelOne que combina tanto la parte de EDR, que bueno, sus siglas son Endpoint Detection and Response, y EPP, que también sus siglas son Endpoint Protection Platform. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver poquito a poco qué es cada cosa. Muy bien, vamos a empezar un poco centrando el problema. ¿Cuál es el problema? Realmente las amenazas hoy día han evolucionado muchísimo y actúan no solo de manera autónoma, sino que además a una velocidad muy alta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué nos enfrentamos realmente hoy día? Si bien los antiguos antivirus protegían nuestros equipos sobre amenazas conocidas, o sea, se basaban en el hecho de que se conocían las firmas, en este caso del software dañino que queríamos evitar, eso se le sacaba un hash y una firma y nos protegíamos contra eso, sobre todo de la parte de que se pudiera ejecutar en nuestro equipo. ¿Qué pasa? Se llegó a un punto que se llegó a ver que el 90% de los ataques que se producían pues no se conocían. Entonces, bueno, y eso era una parte, y otra parte era el hecho que aparte eran ya tantas firmas las que tenía que manejar nuestros ordenadores que hacían el antivirus lo hacía muy pesado, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se vio que ya no se podía escalar este sistema de firmas y de protección contra amenazas conocidas y además todo era desconocido, pues los fabricantes de antivirus y de herramientas de seguridad pues tuvieron que evolucionar a otro tipo de herramientas, ¿de acuerdo? Eso dio pie o hizo que naciera lo que se conoció al principio como el Next Generation, bueno, el antivirus de nueva generación, o NGAV, y esos primeros estadios se rebautizó después como EDR, ¿de acuerdo? Y un EDR es algo que básicamente, bueno, con diversas técnicas, que bueno, ahora explicaremos un poquito, actúa analizando comportamiento y haciendo una serie de técnicas y no se basan tanto en firmas, si bien en algunos casos también la usan, ¿de acuerdo? Estos EDR son dispositivos que normalmente se instalan como un agente en nuestros dispositivos, en un ordenador, en un teléfono, están ahí y normalmente se comunican con algo en la nube, una plataforma en la nube, que es la que decíamos antes, que suelen llamarse EPPs, y hay una comunicación muy alta entre ellas. Realmente eso ya ocurría con los antivirus al final, porque se tenían que actualizar tanto las firmas que los antivirus continuamente estaban comunicando con una plataforma. Bueno, pues eso se evolucionó y normalmente estos EDRs y EPPs pues funcionan un poco así. Constantemente están subiendo datos a la nube, analizando comportamiento y analizando firma, analizando determinadas cosas y devuelven información al propio dispositivo y el dispositivo responde, ¿de acuerdo? ¿Qué es un poco lo especial o lo diferente que tiene la solución de SentinelOne, que es la que estamos presentando hoy? Pues bueno, precisamente ellos lo que hacen es cortar un poco esa comunicación entre los dos, aunque sí que existe, pero nos proveen un agente que es autónomo. O sea, no necesita tanto la conexión con la nube, sino que es un modelo entrenado con inteligencia artificial y que es capaz de responder a los ataques o las amenazas que pueda haber dentro de un equipo de manera autónoma, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esta herramienta realmente es capaz de solucionar el problema de mitigar estas amenazas sin la necesidad de precisamente meter más herramientas, manejar muchos más datos o
contratar mucha más gente que sea capaz de actuar y de analizar eventos y amenazas dando positivo, decir, oye, pues esto está infectado, tal. Bueno, pues lo que vamos buscando con SentinelOne es que una misma herramienta lo haga todo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, una de las cosas que tenemos que ver es que el mundo de la protección ha pasado desde la prevención, que seguimos haciéndolo, que es lo que básicamente se hacían los antivirus antiguamente, que dentro de todo el ciclo de infección que podía tener un dispositivo, según el framework de MITRE ATT&CK, pues es acceso inicial, ejecución, los virus y los malware intentan quedarse, es lo que se conoce como persistencia, después escalar privilegios, evadir las defensas que pudiera haber, hacerse con credenciales sensibles del usuario, descubrir datos, moverse lateralmente, que es saltar a otros puntos de la red que pudiera encontrar para infectar otros equipos, coleccionar datos o hacerse con información y después exfiltrarla, que es básicamente sacar información de la empresa y venderla y bueno, o hacer otras cosas, o encriptarla o lo que sea. Entonces, si vemos aquí, pues bueno, las primeras dos partes, la de acceso inicial y ejecución, pues es lo que la parte que solían cubrir los antivirus antiguos. Básicamente, antiguamente las detecciones se basaban en evitar que esto pasara. Si ejecutábamos un archivo que estaba infectado, se identificaba y se separaba. O si teníamos algún tipo de decir, oye, pues te está descargando algo y yo detecto ya en la propia descarga que es un virus o un malware, pues lo intento parar. ¿De acuerdo? Eso se llama protección y eso es lo que hacen los antivirus antiguamente. Los nuevos antivirus y los EDR precisamente toman su nombre porque ya, aparte de hacer la protección inicial, pues sí que cubren todo el otro rango y las otras fases de la infección, ¿no? Que es la persistencia. Soy capaz de detectar que hay un proceso que está intentando quedarse o persistir en mi ordenador y soy capaz aquí ya en esta primera fase de responder. Cuanto antes seamos capaces de responder, pues bueno, pues antes pararemos la amenaza y menos daño nos hará. Igualmente somos capaces de detectar y responder en la otra fases de la infección, en la escala de privilegios, la defensa, credenciales y demás. ¿De acuerdo? Y de ahí es donde estas soluciones cogieron el nombre de EDR, de Endpoint Detection and Response. ¿De acuerdo? Entonces, el planteamiento que hacía SentinelOne y cómo afronta este desafío es decir, bueno, ¿qué pasaría si aparte de poder detectarlo en la fase de su ejecución, qué pasa si yo cojo cualquier proceso que se esté ejecutando en una máquina, en un dispositivo, ya sea bueno o malo, y soy capaz de traquearlo, o sea, guardar cada uno de sus estados y saber exactamente todo lo que hace y guardarlo? ¿De acuerdo? Pues bueno, eso es lo que hicieron con una tecnología que está patentada por ellos, que se llama True Context Process Tracking, y lo que hace es guardar todos los estados de todo el árbol de procesos que hace cualquier proceso que se ejecute en una máquina, ¿de acuerdo? Ya sea bueno o malo. Y segundo punto, ¿qué pasa si, bueno, nosotros, una vez que los tenemos todos traqueados y a tiempo real, somos capaces de ponerle una puntuación de su comportamiento a tiempo real? Y bueno, pues, porque bueno, en realidad nadie se comporta mal desde el principio. Siempre que alguien va a hacer algo, empieza portándose bien y llega un punto que empieza a hacer ya cosas bizarras, ¿no? Entonces, pues, en ese punto somos capaces de detectar que hay un proceso que se está empezando a comportar mal y pararlo, ¿de acuerdo? Eso se hace con el behavioral scoring que somos capaces de detectar cuándo se empieza a comportar mal, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta fue un poco la premisa que se empezaron a basar los de SentinelOne, y como consecuencia de esto, digan, bueno, pues, ¿qué puedo hacer si tengo esto? Fundamentalmente esto, Machine Speed Root Cause, o sea, que básicamente decir, bueno, yo puedo detectar a Machine Speed a tiempo real, básicamente, o muy rápidamente, no solo que alguien se está comportando mal, sino que además voy a poder identificar, porque tengo este proceso que se está empezando a comportar mal ahora, identificado del principio, con lo cual yo puedo hacer un rollback, o en caso de que yo decida que este proceso se está comportando mal, puedo hacer un rollback para atrás y saber todo lo que ha hecho.
que eso nos va a venir muy bien tanto para la mitigación de todo lo que haya hecho mal, si tengo que echar para atrás cosas que ha hecho, como también para saber la causa raíz, que en muchos casos ya no es solo que un ransomware, por ejemplo, sea capaz de encriptarme en un ordenador, sino quiero saber dónde entró, quiero saber qué fue lo que hizo, quiero saber qué archivo originó este proceso que al final ha acabado encriptándome todos los archivos de mi ordenador, ¿de acuerdo? Entonces, esto es uno de los conceptos fundamentales que nos permite a los analistas de seguridad no solo desencriptar un ordenador o mitigar un ransomware, por ejemplo, sino ser capaces de encontrar realmente cuál fue su causa raíz y si encima queremos hacer algún tipo de informe forense, que es la parte fundamental que tiene que tener pues cualquier respuesta a incidentes, pues soy capaz de identificar todos los pasos, todo lo que hizo, por qué me atacaron y bueno, adicionalmente puedo mapear todos estos hechos que han pasado con tácticas, técnicas y procedimientos del framework ATT&CK, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es una de las primeras, o la primera consecuencia. La segunda es eso, precisamente, que además de identificarlo, puedo mitigarlo. O sea, que si quiero, puedo no mitigarlo y hacerlo manualmente para que un analista, un investigador o un técnico que esté encargado de la protección de los equipos pueda investigar qué ha pasado y hacer rollback en el momento que quiera, o puedo hacerlo automáticamente. ¿De acuerdo? Para bueno, decir, oye, pues si algo se porta mal, directamente hazte un rollback, hazlo, rebobina, digámoslo así, y pues vuelve a la máquina al estado inicial. ¿De acuerdo? Y como resultado, pues bueno, pues tenemos lo que os contaba al principio, que es un agente basado en inteligencia artificial, que es totalmente autónomo, no necesita estar conectado a Internet. Tened en cuenta que si para este comportamiento tuviera que estar conectado a Internet, bueno, una amenaza podría simplemente cortar el acceso a Internet, o qué pasa cuando nuestro dispositivo no tiene acceso a Internet o vamos en el tren, por ejemplo, sin Internet y nos pasará algo, ¿de acuerdo? Ejecutamos un archivo. Realmente, a día de hoy, una protección que para que funcione tenga que estar conectada a Internet, pues no es una protección muy eficiente. De hecho, tened en cuenta, imaginaros en informática o en tecnología industrial, donde hay redes que están aisladas, que no están conectadas a Internet, pues bueno, necesitan algún tipo de protección y bueno, pues soluciones como esta pues vienen bastante bien. ¿De acuerdo? Entonces, al final conseguimos en una sola herramienta tener todos los datos, ser capaces de coleccionar o de colectar todos los datos, mantener al equipo que tenemos actualmente y que el propio agente nos haga prácticamente todo el trabajo. El ecosistema y un poco el camino que van las soluciones EDR es pasar de ser EDR. Tened en cuenta que lo que os he contado hasta ahora pasa solo en un dispositivo. ¿Qué pasa en una empresa que tenga 100 dispositivos? Bueno, pues podemos poner los 100, pero el EDR básicamente hace todo a nivel de dispositivo. Una amenaza, lo primero que intenta hacer, o un malware, lo primero que intenta hacer es saltar de un sitio a otro para infectar a otro. ¿Qué pasa si nosotros queremos visibilidad más extendida o tener un contexto real de todo lo que ha hecho por dentro? Normalmente nosotros lo vemos cuando lo tenemos ya en el propio dispositivo, pero bueno, imagínate, queremos saber, oye, ¿por qué? ¿Quién se descargó de Internet? ¿Por qué firewall pasó? ¿Por qué router pasó? Bueno, pues ahí necesitamos ya un pequeño ecosistema de otras herramientas, ¿de acuerdo? Bueno, el propio Sentinel tiene algunas, pero el concepto de XDR, que significa, en vez de Endpoint Detection and Response, es Extended, la X es de la X del X, Extended Detection and Response, ¿vale? Lo que hace la plataforma, que tiene SentinelOne en la nube, y que ahora veremos con la demo de Antonio, es combinar no solo la información que le mandan los agentes de los EDR de los dispositivos, sino que combina información de tanto otras soluciones del propio SentinelOne como de otros fabricantes de terceros, con lo cual podemos tener toda la información y que este análisis y este contexto se obtenga de todo un sistema. La plataforma Singularity es realmente de Sentinel es un XDR, ¿vale? Que tiene todas estas partes, tiene soluciones para IoT, para Threat Intelligence, que es inteligencia de amenaza, para
contenedores, plataformas cloud y demás. Eso ya digo que es la parte que tiene Sentinel, pero existen integraciones para terceros, con lo cual se puede tener toda la información en la misma plataforma. Aquí Sentinel ya no solo, cuando habla del XDR, ya no está solo verticalizada tanto en los agentes que tienen los dispositivos como en su plataforma de datos, su plataforma web, que es la que realmente almacena toda la información. Muy bien, y si hablamos de las capacidades de la plataforma, básicamente son tres partes. La primera sería, que está un poco más abajo, a más bajo nivel es una protección de endpoints y un antivirus y que te proporciona una cierta capacidad de respuesta. Después mejora nuestra visibilidad tanto en el endpoint como en el contexto y nos ayuda a cumplir con las normativas. Y después, encima ya de todo eso, podemos construir toda nuestra estrategia de detección y respuesta para cualquier incidente. Si ponemos un poco la lupa en cada una de las partes, para la parte primera de los antivirus, pues ¿cómo lo implementa? Con traqueo dinámico de comportamiento, ¿vale? Que básicamente esto se hace con modelos de Machine Learning. Son capaces de detectar comportamientos anómalos que no suele hacer el usuario. Tened en cuenta que es Machine Learning, o sea que cada agente va aprendiendo un poco de lo que hace cada usuario y cada dispositivo. Por eso no hace falta que esté continuamente actualizándose la firma y demás. Lo que hacemos es intentar ver lo que hace el usuario y ese equipo. Inspección de ficheros, reputación, tanto antes de que se ejecute, o sea, cuando está en reposo, que es la típica análisis que hacen los antivirus antiguos, como cuando intentas hacer algo. Y ya tiene capacidad de antivirus, de firewall y de control de dispositivos. O sea, son capaces de mirar el dispositivo, ver todo el software que tiene instalado, ver si alguna librería, algún archivo tiene alguna vulnerabilidad conocida y demás. Bueno, eso es un poco al más bajo nivel o lo que más podríamos hacer ver que se parece a los antivirus normales de toda la vida. Después, en la parte de visibilidad y cumplimiento, tenemos todo el mapeo de los indicadores que nos mapean la amenaza de lo que pasa en nuestro equipo con el framework de inteligencia de amenaza de Mitre, ATT and CK. Toda la parte de descubrimiento de aplicaciones, una de las primeras cosas que hace la gente cuando se instala en el ordenador, en un dispositivo, es descubrir todas las aplicaciones que tiene este dispositivo y hacerle un ranking, un scoring de todo. Y bueno, el Dark Device Network and IoT Discovery es básicamente intentar descubrir todo lo que hay en la red, porque no solo lo que somos conscientes que está en nuestra red es lo que hay en nuestra red. Esto es lo que se le llama Dark Device, que son dispositivos que no conocemos. Esto en entornos industriales o incluso en empresas que tienen muchos dispositivos. Hoy día todo se conecta a Internet y todo es presumible de ser infectado. Entonces, tenemos que saber todo lo que hay, todo lo que se está conectando y desde qué sitio nos pueden lanzar ataques. Pues esta parte también es interesante. Y por último, en la parte de Detection and Response, una vez que tenemos todo lo anterior, pues nos deja responder, que básicamente es cargarnos o ser capaces de parar la amenaza, remediarla, o sea, borrarla, eliminarla de manera completa, todas las partes que haya ido dejando y después hacer un rollback de que si, por ejemplo, no ha encriptado ficheros, poderlos volver a su estado inicial. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hace? Pues con telemetría. Básicamente los agentes de Sentinel van mandando información constante a la nube, o lo van guardando y lo van transmitiendo cuando pueden, correlacionan toda esta investigación y le buscan un sentido común y nos la presentan de una manera bastante interesante, como esta que vemos aquí a la derecha, con un árbol de procesos donde podemos abrir todos los subprocesos que tiene un proceso, ver lo que hace cada uno, ver qué URL ha llamado, si hay una parte del proceso que ha borrado un archivo, podemos ver cuál es la ruta del archivo que ha borrado, en fin, nos da bastante visibilidad sobre lo que hacen estos procesos. Y por último, en la parte más alta, ya no solo nos da esta información, sino que nos deja hacer caza proactiva de amenazas, que es cuando incluso no nos han infectado y queremos proactivamente demostrar que estamos limpios, pues nos deja hacer bastante investigación sobre muchos procesos partiendo de indicadores de compromiso, indicadores de amenazas que podamos ver o que podamos presumir, o de simples hipótesis que podamos decir, pues voy a cogerme
framework de ATT&CK y voy a demostrar que nada de lo que aquí dice que puede pasar está pasando. Eso es lo que llamamos threat hunting y bueno, con SentinelOne, como veremos ahora con la demo de Antonio, pues es bastante, no sencillo, yo diría más divertido para cualquier investigador o cualquier persona que se dedique un poco a esto. ¿De acuerdo? Bueno, aparte de eso, tiene una API REST que cubre toda la plataforma. Está integrado con una plataforma de end-to-end. Tiene más de 40 integraciones con otros fabricantes, con lo cual somos capaces de ingestar datos de otros fabricantes, como por ejemplo firewalls u otros dispositivos que pudieran mandar datos a la plataforma de Sentinel para hacer correlaciones. Y bueno, está hecha para un escalado muy grande, ¿de acuerdo? O sea, no solo daros cuenta que el hecho de que en un dispositivo exista un agente de este tipo es parecido como si en cada dispositivo hubiera un pequeño analista de seguridad. Es capaz de ver cosas, es capaz de remediarlo solo, por lo cual es para una empresa tremendamente escalable, ¿de acuerdo? Y está construido sobre la nube de AWS, por cierto, y está construido para una retención de datos muy grande, o sea, podemos guardar datos de muchísimo tiempo atrás y bueno, o sea, actúa muy rápida, tiene una performance muy buena. De hecho, y bueno, ActiveEDR, trademark, es el nombre que le han dado a esta tecnología de EDR activo y autónomo que tiene SentinelOne. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí ha llegado mi charla. Os dejo ahora con Antonio Poveda, que nos va a hacer una demo, bueno, nos la explicará, una demo sobre básicamente dos partes, cómo actúa el EDR y después otra de la que vamos a hacer un poco de threat hunting. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos. Buenas. Ahora tras la charla que ha dado Javier, pues vamos a ver un poco en demostración cómo funciona SentinelOne. Vamos a dividir la demo en dos mitades, podríamos decir. Una perteneciente al EPP, al Endpoint Protection Platform, donde vamos a ver cómo desde esta plataforma de SentinelOne podemos no solo detectar la amenaza, no solo ver la amenaza que se ha detectado, sino cómo podemos resolverla e investigar sobre ella. Y luego veremos una segunda parte más centrada en el EDR, las capacidades que tiene SentinelOne, pero a la hora de cazar esta amenaza, ¿no? con la funcionalidad de Deep Visibility que presentaremos ahora después. La primera parte, básicamente, vamos a ejecutar una macro embebida en un fichero, en una hoja de cálculo, en la que pues bueno, va a hacer varias cosas. Entre ellas, o lo más grave, cifrarnos, como si fuera un ransomware, cifrarnos nuestra carpeta de documentos. Lo primero es decir que la aproximación para esta clase de amenazas no son bloquear a las macros. La macro es una herramienta muy potente y potencialmente peligrosa, ya que básicamente estamos ejecutando código pulsando un botón. Pero esa funcionalidad en la mayoría de las ocasiones es útil. La herramienta de Sentinel, como hemos visto antes, gracias a que analiza el comportamiento de los procesos, pues bueno, va a poder discernir no solo que se está ejecutando una macro, sino cuando esa macro es buena se permite y cuando es mala, pues se detecta como este comportamiento malicioso. Para eso podemos ver aquí nuestra carpeta de documentos, donde vamos a tener, pues bueno, algunos animalitos bonitos y algunos documentos de texto y hojas de cálculo. Y por otro lado, una hoja de cálculo, donde vemos aquí, nos está avisando aquí arriba de que se quiere ejecutar una macro automática. Si esta macro la permitimos, lo que vamos a ver es que este cambio de divisa que tenemos aquí se cambia automáticamente y se actualiza. Teníamos un euro a $5 y bueno, esto se conecta con cualquier API de cambio de divisa de Internet y nos actualiza ese cambio. Eso sería el comportamiento de una macro pues, buena. Ahora, sin embargo, tenemos aquí un botón que nos pone comenzar ataque, que como podemos sospechar, pues un comportamiento no tan bueno. Si le damos aquí, empezarán a pasar cosas. Ya vemos que se nos cierra el documento, que empiezan a abrirse ventanas raras y lo primero, vemos que la gente de Sentinel nos está avisando de un comportamiento sospechoso. Al final, cualquier ataque de este tipo va a tener una serie de pasos. Lo primero que hace Sentinel es detectarlo como sospechoso. Ahora veremos que ahora después se detecta como malicioso. Primero no tiene Sentinel la certeza que todavía esté pasando nada malo, pero la tendrá en un rato. Si nos vamos a la consola de Sentinel, podremos ver que ya aquí sí se ha detectado
la amenaza en el fichero que estábamos abriendo, que es un fichero de hojas de cálculo, y el comportamiento que tenemos aquí es sospechoso. Si entramos dentro para analizar un poco más en profundidad qué está pasando, pues veremos en la parte izquierda, en la parte derecha de la pantalla, los indicadores de amenaza que estamos teniendo. Pues vemos que empieza a hacer una evasión, se está comportando el documento de una forma normal, está intentando como pasarse el sistema de control de credenciales de Windows, está haciendo unas cositas. Aquí ya vemos cómo van apareciendo nuevos indicadores y aparte ya vemos que aquí arriba ya ha pasado de sospechoso a malicioso porque vemos que se está persistiendo directamente. Ya tenemos una aplicación que no solo está haciendo cosas raras, ya está creando scripts que se están persistiendo en nuestro sistema, está intentando acceder a información sensible de Chrome y podemos ver, ahora cuando complete ese ataque, pues podremos ver las distintas cosas que hace. La final, pues lo detecta como ransomware, que básicamente es que no está cifrando cosas. Aquí vemos todavía a Bobby. Mientras veamos aquí a Bobby, todo está bien, porque todavía no nos han cifrado los ficheros. Vamos a darle un minutito o poco más. Dentro de aquí, de la consola de Sentinel, pues bueno, aparte de ver nuestra amenaza que ya se ha detectado, si nos fuésemos a la parte de Sentinel, esto es un sitio específicamente creado para esta demo, con lo que no tenemos mucha información. Pero aquí de un vistazo general veríamos todos nuestros dispositivos, veríamos los dispositivos que potencialmente se ha detectado alguna amenaza sobre ellos en rojo, y bueno, nos servirá para analizar de un solo vistazo pues, los distintos sitios y los distintos dispositivos que conforman nuestro parque. Vale, aquí ya vemos que después de la persistencia, después de seguir con evasiones, está intentando añadirnos certificados raíz para que se confíe automáticamente en endpoints que seguramente no queremos en la que se confíe, pero vemos que aquí al final se ha producido ya un ransomware. Se comporta como un ransomware, está haciendo operaciones y una de las cosas interesantes que aprovecho aquí para comentar es que intenta borrar las shadow copies. Volume Shadow Copy Service es un servicio de Windows que crea básicamente backups o snapshots de nuestro sistema. Hay que tener en cuenta que ahora cuando veamos todo el proceso de remediación, el último que veremos, que es el de restaurar esos ficheros, al tirar de esta tecnología solo podremos utilizarlo en Windows. No servirá ni para Mac ni para Linux, pero toda la primera parte sí. Ahora entraremos un poquito en eso en más detalle. Pero básicamente, como ya hemos tenido un ransomware, pues ya aquí a Bobby no podemos verlo. Vemos que tenemos aquí, pues bueno, se han pasado cosas raras, errores, el fondo de pantalla no ha cambiado. Si intentamos abrir cualquier fichero de aquí de nuestros documentos, nos va a saltar un error de que parece que este formato no es compatible. Básicamente, pues el fichero ya está cifrado, no podemos leerlo directamente lo que hay aquí dentro. ¿Qué más cosas ha hecho? Pues lo que hemos visto, la persistencia. Y la persistencia la ha creado a varios niveles. Entre ellos, los más sencillos de ver, si abrimos aquí un enlace directo que tenemos a nuestro registro, pues vemos aquí que se ha registrado un script malicioso, sino.bat, demo update. Estos nombres están para que veamos claramente lo que está pasando. Normalmente estos nombres o estas cosillas, estos indicadores son más difíciles de encontrar directamente. Aquí sabemos lo que estamos haciendo. Pero ahí, por ejemplo, y en el administrador de tareas también tendremos algo parecido con una tarea que se llama tarea maliciosa, que podemos verla aquí, Evil Task. Que básicamente con esto lo que está consiguiendo es persistencia. Aunque nosotros ahora desde una copia de seguridad sustituyamos nuestros ficheros, aunque podamos eliminar el script porque lo hayamos detectado que está haciendo esto, si no nos damos cuenta de que tenemos unas tareas persistentes creadas, pues esto lo que hará es que cada X veces al día, X veces a la semana o cuando arranquemos el ordenador, pues vuelva a ejecutarse este script malicioso y vuelva a repetirse este comportamiento que estamos observando. ¿Qué haríamos llegado a este punto? Pues nos iríamos a la consola de SentinelOne para ver en más detalle qué es lo que nos ha pasado. Aquí estamos viendo la pestaña de overview que vemos aquí arriba, que nos da un vistazo general. Yo digo, como los indicadores que estamos viendo, información sobre la máquina, sobre el endpoint que tenemos, en este caso una máquina virtual, obviamente. Si nos vamos a la pestaña de Explore, aquí podremos hacer un seguimiento de lo que está pasando. Tendremos este histórico que está pasando, además como en un timeline, ¿no? Ordenado por tiempo,
donde lo primero que vemos es que algo se está iniciando desde ese Office, básicamente el LibreOffice, que es lo que aquí estamos usando, se están llamando a distintos, la macro está llamando a distintos ejecutables. Entre ellos, pues ya está llamando a la línea de comando, donde aquí veremos, por ejemplo, pues que es el Schedule Task. Pues aquí podremos ver que se está creando una tarea con un temporizador de cada hora, se está llamando Evil Task y básicamente lo que va a ejecutar es un script. Si nosotros intentásemos ejecutar ese script, podemos hacerlo directamente. Pues básicamente veremos que se está intentando descargar y ejecutar un script malicioso y que lo va a ejecutar. Básicamente el comportamiento que ya hemos visto. Y de hecho, como estábamos viendo antes, hemos visto que el ransomware es lo último que había detectado. Ahora cuando volvamos a Sentinel y volvamos a ver este histórico, esta storyline que se está creando, luego estos procesos tendrán un identificador que Sentinel lo llama storyline, con el cual, filtrando por él, podremos ver pues, el histórico de cada uno de los procesos que se van encadenando y que van haciendo estas tareas. Pero básicamente pues, se ejecuta y hace cosillas. Ahora viene la parte ya donde hemos detectado nuestra amenaza y decimos, bueno, queremos resolverla. Pues aquí tendremos la parte de acciones arriba y acciones, bueno, lo que he comentado antes, después del ransomware, pues detecta que se sigue ejecutando ese script que acabamos de ejecutar a mano, pero todo lo enlaza dentro de la misma amenaza, es capaz de reconocer que sigue formando parte de lo mismo que nos está ocurriendo. Aquí lo que tendremos son nuestras opciones de mitigación. Básicamente tenemos 4 opciones. La primera, que es la opción de parar el proceso. Aquí se definen un poquito en inglés si podéis leerlo, pero básicamente para todos los procesos que están relacionados con la amenaza que estamos detectando. El segundo, que es cuarentena, lo que hará es todos estos ficheros que están lanzando, que se están detectando como parte de esta amenaza, ya sea script, ya sea las tareas que se están programando, pues va a cifrar todos esos ficheros y los va a mover a cuarentena. Estos ficheros podremos recuperarlos más tarde, en el caso de que sea un falso positivo o algo. Sentinel lo guardará en un sitio que no lo sabremos a priori y estarán cifrados, no podrán hacer nada, pero se quedan guardados en nuestro ordenador, en el caso de que tengamos, pues, queramos recuperarlos porque lo haya detectado sin ser algo realmente malicioso. Luego podremos remediar, que significa borrar todos los ficheros que estos scripts han creado. O sea, en cuarentena estamos poniendo básicamente los ficheros de la amenaza en cuarentena y en remediar todos los ficheros extra, todos los ficheros que no haya corrupto, que no haya cifrado, lo elimina. Y luego la última parte, que es la de rollback, es la que hemos comentado antes, que solo funcionaría en Windows, ya que lo que va a tirar es de volume shadow copy y va a intentar recuperar todos los ficheros que se no hayan cifrado, todos los ficheros que se no hayan modificado, pues va a intentar de esa copia de seguridad sacarlo y restaurarlo en su ruta original. Entonces marcaríamos estas cuatro acciones de mitigación y aquí luego tendremos algunas opciones como marcar como resuelto, podremos poner algunas notas, esto marcarlo como true positive, como que es un positivo cierto o que es sospechoso. Esto ya nos servirá a nosotros para hacer un análisis, tener un orden y una categorización de nuestra amenaza. Esto ya a nivel de remediar la amenaza no significa nada como metadatos que nosotros configuramos de esta amenaza. Si aquí le damos a aplicar, pues veremos que empieza a tomar estas acciones. Aquí arriba veremos que están todas en pending, está intentando realizarlas y vemos que tras escasos segundos pues ha matado 105 procesos, ha metido en cuarentena 11 archivos, se han remediado, quiere decir, se han eliminado 80 archivos de registro de cualquier cosa y se han hecho una restauración de 259 ficheros. En principio todo ha funcionado correctamente. Si nos volvemos a nuestra máquina, pues aquí seguimos viendo la tarea, esto será porque no está actualizado. Si aquí actualizamos, pues la tarea Evil Task ha desaparecido. Tenemos nuestro fondo de pantalla original y volvemos a tener aquí a Bobby y a todos nuestros ficheros ya descifrados, que se han recuperado con esa copia de seguridad. Pues eso, lo que hemos visto aquí serían las capacidades de la EPP, la plataforma que tenemos en Sentinel, donde hemos detectado la amenaza y hemos podido remediarla. Hay que tener en cuenta que, de cara a hacer esta demo más visual y que podamos ver todo mejor, en las políticas de Sentinel tendremos varias opciones. Básicamente, los comportamientos sospechosos y maliciosos podremos elegir si solo queremos detectarlos o queremos proteger el endpoint. Nosotros, de cara a esta demo, hemos puesto solo detectar, entonces nos ha avisado. Si esto estuviera en proteger, como tendría que estar en sistemas de producción, donde ya
tenemos certeza de que el antivirus está funcionando bien y no va a influir en nuestro flujo de trabajo, esa amenaza se habría parado automáticamente y no habríamos visto todas las consecuencias que hemos visto. Vale, ahora pasamos a la segunda parte de la prueba, donde vamos a ver las capacidades básicamente de EDR. Ahora no tenemos una amenaza, ya se ha producido, la he ejecutado antes de esta demo, porque vamos a usar el servicio de Deep Visibility y para tener ahí información que ahora vamos a analizar, pues bueno, hay que dar unos minutos para que esa información llegue a la plataforma de Sentinel, con lo que al principio de esta demo, que no lo he mostrado, pero se ha ejecutado un script que básicamente nos ha creado también una tarea persistente y nos ha borrado una base de datos de Access que teníamos en cierta ruta del equipo. Aquí el problema es que lo que ha hecho, que básicamente es crear una tarea en nuestro programa de tareas y eliminar un archivo, de por sí no es nada malicioso, no es como un ransomware, que ya sabemos que es algo malicioso. Entonces Sentinel por defecto ni siquiera lo ha detectado. De eso no vamos a tener información, no nos va a llegar el aviso de, oye, he detectado una amenaza, porque es un comportamiento dentro del que cabe normal. Pero sí tenemos, aquí vamos a analizar dos formas de las que podríamos detectar que algo ha pasado. La primera sería un indicador de compromiso, y es que si tuviéramos un firewall y tuviéramos control sobre a los endpoints a los que lo estamos conectando, los DNS que se intentan resolver, pues veríamos un dominio, en este caso el dominio se llama edr01demotoolkit.d, que si tuviéramos una lista de dominios confiables sobre todo, pues nos avisaría de que algo se está produciendo o algo está siendo llamada a un endpoint que no conocemos. Esto vamos a enseñar ahora cómo lo buscaríamos, pero es un poco más complicado de darse cuenta. Debemos de tener la herramienta de visibilidad como un firewall de perímetro o algo que nos avise de que se están haciendo esas peticiones. Y lo segundo, debemos de detectar ese dominio como malicioso y a partir de ahí pues tirar un poquito del hilo. Pero luego veremos otro método por el que también podemos buscar, que es más sencillo a priori o más notable, que es una búsqueda por integridad de ficheros. Básicamente vamos a tener usuarios que nos van a decir, oye, al departamento de informática lo van a llamar, yo tenía aquí una base de datos y la base de datos me ha desaparecido. Entonces eso será un indicador mucho más claro de que algo ha pasado, sobre todo si le pasa a más de un usuario. Ahora veremos que desde Deep Visibility no solo podremos buscar en un dispositivo, sino que las queries, las consultas que vamos a realizar sobre la información que tiene Sentinel se van a realizar sobre la información de todos los dispositivos que queramos. Podemos acotarlo a un dispositivo en concreto, a ruta en concreto, pero en general vamos a tener ahí toda la información. Vale. Pues para esta parte vamos a usar esta herramienta de Visibility, que básicamente lo que vamos a tener aquí es un sistema de consultas bastante intuitivo, porque Sentinel podremos ir intentando autocompletar para que nos muestre sugerencias. O sea, no necesitamos ni siquiera saber exactamente cómo escribir la consulta, ya que nos va a ofrecer bastante información sobre cómo hacer. En la primera, la consulta que vamos a hacer de prueba, pues en este caso lo que queremos hacer es, sabemos, porque nos lo ha dicho el firewall, que se ha hecho una petición a un DNS, en este caso pues se llama DNS request, y sabemos que ha sido pues EDR01 demotoolkit.d. Vale, pues aquí sí podemos ver información de que efectivamente se han producido unas peticiones y incluso aquí podemos ver pues, bueno, que se está haciendo PowerShell. PowerShell está intentando descargarse pues, ficheros de ejecución de PowerShell, según vemos aquí. Tendremos distinta información que si seguimos tirando del hilo podremos encontrar esa amenaza, ¿no? En concreto, los malignos serían estos de aquí abajo, que están creando las tareas. Y, os digo, si quisiéramos empezar a investigar por este lado, pues ya podríamos sacar el storyline y podríamos sacar todo el árbol de procesos que ha estado ejecutando esta tarea. Para mostrar la segunda parte, que personalmente considero que es más frecuente, pues en este caso sabríamos el target path. Un segundito. Tendríamos el target file path, porque un usuario nos ha dicho que se ha borrado un fichero y ese fichero sabía ese usuario dónde se encontraba, que en este caso va a ser en program
files, cdb, sabemos que es una base de datos de Access. Entonces sabemos que ahí había un archivo y aparte podemos encadenarlo. Todo esto podemos hacerlo a base de tabulaciones. Si nosotros aquí le damos a tabulación, pues nos dice que podemos poner un and y un door porque tenemos que enlazar cómo queremos enlazar la siguiente query. Y en este caso lo otro que queremos buscar es que se ha producido un evento de que ese fichero se ha borrado. Pues entonces tendremos algo que es event type y dentro de ese event type pues tenemos varios. En este caso será file deletion, de que se nos ha borrado un fichero. Ahí he puesto más comillas de la cuenta. No. Un segundito. Algo habré puesto mal. Segundo, voy a la máquina a ver la ruta, a ver si en algo me he equivocado de la ruta, porque deberíamos tener ahí la ruta, pero no el fichero. Sí, pues. Un segundito, a detectar cualquier cosita me he equivocado. Efectivamente. Vale, aquí sí tenemos información de que un fichero se nos ha borrado. Aquí, si abrimos información sobre esto que nos ha ocurrido, veremos que tenemos aquí distinta información de distintos procesos padres, del proceso en sí, de los ficheros a los que he apuntado para hacer esto, y tendremos varios storyline ID con el que podríamos directamente crear una nueva query con este storyline. Y básicamente tendríamos un historial de todo lo que ha pasado aquí. Aquí vemos todos los eventos, podremos filtrarlos por los que están enlazados a un proceso, por los que son indicadores de comportamiento, sobre lo que ha pasado con los ficheros, que veremos aquí, pues que para crear toda esta persistencia que se está creando, se están creando ficheros, se están modificando ficheros y también se están borrando ficheros, que estos serán también a veces los que apunten a nuestro fichero de base de datos que estamos viendo, pero podremos, solo sabiendo que un fichero se ha borrado, podremos ver todas las consecuencias que ha tenido ese ataque y todo lo que se ha creado. Entre ellas podemos ver que se ha creado una tarea que aquí vemos que es un número de 5, una tarea solo que su nombre es un número de 5 cifras, que si nos vamos a nuestro programador de tareas, pues la teníamos aquí de antes, pero vemos que esa tarea efectivamente se ha creado ahí. ¿Qué haríamos en este caso? Pues en ese mismo indicador, por ejemplo, aquí, que sabemos que se ha borrado un fichero, básicamente lo que tenemos que hacer es marcar esto como amenaza. Aquí en acciones lo marcaríamos como una amenaza. Sentinel no lo ha detectado, pero nosotros la detectamos. Al hacer esto, automáticamente lo que va a pasar es que en nuestra zona de incidentes, nuestra zona de amenazas de SentinelOne, nos aparecerá. A veces tarda un poquito, a veces es instantáneo. Aquí ha sido instantáneo. Entonces, ¿esto qué ha pasado? Todo este árbol de procesos se ha detectado como amenaza. Y ya podremos tratarlo como hemos tratado de anterior. Aquí si entramos dentro, podemos explorar todo lo que ha estado pasando, básicamente todo lo que ha ocurrido, que se ha llamado a la consola para ejecutar un script que ha tenido ciertas consecuencias. Entre ellas, si buscamos, veremos que se ha borrado este fichero. También se ha intentado llamar al admin del Volume Shadow Copy para intentar borrar esas copias que podríamos tener de seguridad. Pero básicamente lo que haríamos sería tomar la misma medida. Tomaríamos las medidas de mitigación, las marcaríamos todas y marcaríamos esto como resuelto, pero bueno, son metadatos. Al aplicar esto, volvería a pasar exactamente lo mismo que ha pasado antes.
mataría los procesos malignos que se están ejecutando e intentaría hacer un rollback y recuperarnos nuestro fichero de base de datos. Aquí vemos que ya lo he completado todo. Si ahora nos vamos a la ruta, bueno, aquí aparte, mientras tanto, si estuviéramos viendo a la misma vez, el agente nos iría informando, el agente de Sentinel nos iría informando de que se están detectando estas amenazas, que se ha marcado como amenaza, que se está mitigando. Toda esa información nos la va dando. Lo primero, si actualizaríamos esto, la tarea esa de 5 cifras, pues no desaparece, eso ya no existe. Y nuestra base de datos de Access, pues vuelve a aparecer en nuestra ruta original. No hay mucho más que decir. Hasta ahí.